Hola, buen día, mi nombre es César. Vamos a continuar con estos tutoriales de programación en C. El día de hoy vamos a ver una estructura que se llama while, que es una de las tres estructuras repetitivas que vamos a ver en este curso. La sentencia while evalúa una condición al inicio de la estructura. Mientras la condición es verdadera, se repiten las instrucciones. Por ejemplo, aquí está un ejemplo muy claro, que es 1, 2, 3 y así hasta el 10. Lo que aquí hicimos es poner una variable que inicia en 1 y poner una condición que dice que el número es menor o igual a 10. Entonces, en las instrucciones pusimos que esa variable, el número, se sumará en 1. Y entonces el while da vueltas cada vez y le va sumando un 1 más un 1 más un 1 a la misma variable. Por lo tanto, aquí fue 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y así sucesivamente hasta el 10. Vamos a ver aquí, vamos a ver dos variables que son muy importantes para este concepto del while, y en especial para todos los conceptos de estructuras repetitivas. Vamos a ver lo que es el contador y el acumulador. El contador es una variable que se incrementa de forma fija. Aquí, si ponemos contador más, se va a incrementar de 1 en 1 en forma fija. O sea, siempre va a ser un incremento en 1. Siempre se le va a sumar un 1. Pero si nosotros quisiéramos sumarle un número diferente al 1, le podemos poner contador más igual a 2 y esto va a ser un incremento en 2. Aquí le podría poner contador más igual a 8 y esto va a ser un incremento en 8. Entonces, cuando nosotros no queramos que sea un incremento en 1, vamos a usar esta estructura. Y esta misma variable también se puede decrementar. Si le ponemos un menos, el decremento va a ser en 1. De igual manera que con el incremento le ponemos menos igual a 2 y este decremento va a ser en 2. Aquí le puedo poner 4 y este decremento va a ser en 4. La otra variable que vamos a ver es el acumulador. El acumulador es una variable de incremento no fijo. Aquí yo puedo poner que mi acumulador empieza, no sé, en 0. Entonces decimos que mi acumulador es igual a acumulador más contador. Entonces, si empieza en 0 y el contador empieza en 1, el valor de acumulador va a tomar un 1. Pero después va a ser 1 y como el contador ya se aumentó a 2, va a ser 2 más 1, 3 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver el while. La estructura del while es: ponemos la palabra while, ponemos dentro de un paréntesis la condición, abrimos llaves y dentro de estas llaves ponemos las instrucciones que se van a ejecutar mientras esta condición sea válida. El while, la traducción sería mientras. Entonces sería: mientras esta condición es válida, ejecuta esto. Eso es lo que hace el while. Mientras mi condición es válida, vas a ejecutar esto. Cuando se haga falsa, sales. Eso es todo lo que hace un while. Entonces vamos a vamos a hacer el código que vieron ustedes del 1 hasta el 10. Entonces vamos a poner una variable llamada número que inicie en 1 y vamos a poner la palabra while, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner nuestra condición. En este caso yo quiero que sea número que sea menor o igual a 10. Vamos a abrir llaves y vamos a ponerle aquí un printf y vamos a decirle %d y que me imprima la variable número. Y ahora le vamos a dar un incremento a número más. Va a ser un incremento de 1 en 1. Lo que va a ejecutar este código va a ser que, ok, aquí la variable inicia en 1, entonces va a decir número que es 1 es menor o igual a 10, correcto, y me va a imprimir esto. Y después se va a incrementar número, entonces número va a ser 2 porque 1 más 1, 2. Entonces va a decir número es 2
Entonces número es menor o igual a 10, correcto, me va a imprimir esto. Y después se va a volver a incrementar. Entonces me va a incrementar 2 más 1, va a ser 3. Entonces va a decir 3 menor o igual a 10, correcto, va a volver a imprimir y va a volver a aumentar. Y así sucesivamente hasta que número se haga 11. Si se fijan aquí, la condición se hace falsa cuando sea un 11, porque 11 no es menor ni igual a 10. Por lo tanto, cuando este incremento sea 11, el programa va a cerrar. Entonces vamos a compilarlo y lo vamos a ejecutar. Ahí está, 1, 2, 3 y así hasta el 10. Aquí, si se fijan, nos puso los números continuos porque no incluimos un salto de línea. Vamos a ponerlo y ahora nos tiene que dar un salto entre cada número. Ahí está, 1, 2, 3 y así hasta el 10 con su respectivo salto. Como ven, aquí solamente llegó hasta el 10 porque cuando la variable número se hizo 11, ya se hizo falso, por lo tanto no entró al printf, por lo tanto no lo imprimió. Entonces, si se fijan, nuestra variable llamada número funcionó como contador. Ese contador no tiene que llamarse contador precisamente, es una variable. Se puede llamar como ustedes quieran, pero algunos programadores la llaman contador para saber que esa variable es la que está dando la vuelta y está contando las vueltas que lleva cada vez que el while se ejecuta. Ahora vamos a hacer un ejemplo de decremento. Entonces vamos a iniciar nuestro número en 10 y vamos a decir que nuestro número tiene que ser mayor o igual a 1. Y vamos a decir que nuestro número se decremente en 1. Lo vamos a compilar y lo vamos a correr. Ahí está, 10, 9, 8, 7, 6 y así hasta el 1. Empezó en 10 y terminó en 1, tal como nosotros queríamos. Aquí lo que hizo fue que como número empezó en 10, dice 10 mayor o igual a 1, correcto. Printf, me imprimo el número y me decremento, entonces me hago 9. 9 menor o igual a 1, correcto. Printf el número y me vuelvo a decrementar en 8. 8 menor o igual a 1, 8, perdón, mayor o igual a 1, correcto. Y así sucesivamente hasta que se hizo 0. Entonces cuando dices 0 es mayor o igual a 1, incorrecto. Entonces esta condición se hace falsa, este while se cierra y no entra en este printf, por eso llega hasta el 1. Ahora vamos a hacer un ejemplo con contador, con acumulador. Vamos a iniciar esto en 1. Aquí vamos a decirle que sea a 10. Aquí vamos a poner un incremento y vamos a poner nuestro acumulador, pero tenemos que declararlo. Acumulador lo vamos a iniciar en 0. Entonces vamos a poner que acumulador es igual a acumulador más número. Entonces lo vamos a compilar y lo vamos a correr. Pero es que aquí hubo un error porque seguimos imprimiendo la variable número. Entonces tenemos que imprimir la variable acumulador. Volvemos a compilar. Ahora nos mandó 0, 2, 5, 9 y así está el 54. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue hacer, inició en 1, número es 1, entonces 1 es menor o igual a 10, correcto. Te imprimo acumulador, como acumulador había empezado en 0, me imprimió un 0. Incrementó el número en 1 y después me dice acumulador es igual a acumulador más número. Entonces como acumulador tenía 0 y número ya era 1, perdón, número ya era 2, imprimió el 2 más 0 igual a 2, porque primero incrementamos y luego sumamos el acumulador. Entonces acumulador ya es 2, entonces se incrementó a número 2. Entonces dice 2 es menor o igual a 10, correcto. Te imprimo el acumulador, que como era 2 me imprimió el 2, luego me incrementó un número que se hizo 3 y luego me dice acumulador igual a acumulador más número. Como acumulador seguía siendo 2
y número era 3, entonces la suma es 2 más 3, que son 5, entonces acumulador se hizo 5. Entonces después dice número que ahora valía 3 es menor o igual a 10, correcto, entonces me imprimió acumulador que se había hecho 5 en esta línea, y me dice que número más, entonces número se hace 4, entonces me dice 5, acumulador que valía 3, valía 5, perdón, más número que ahora valía 4, entonces se hizo 9, y así sucesivamente hasta que número se hizo 11 y aquí la condición fue falsa. Como ven, 2, 5, 9 y así hasta el 54, porque la condición no era que el acumulador llegara a 10, sino que el número llegara a 10. Entonces ahora lo vamos a hacer al revés, lo vamos a hacer con decremento. Entonces le vamos a poner que sea mayor a 1, no, mayor a 0, y aquí número sea menos. Vamos a compilarlo y vamos a correrlo, y ahora 0, 9, 17, 24 y así hasta el 45. Número inició en 10 y acumulador inició en 0. Entonces dijimos que 10 mayor o igual a 0, correcto, entonces me vas a imprimir acumulador, inició en 0, entonces acumulador está imprimir, mandó 0, entonces menos se hizo 10, entonces era 0 más 9 es 9, entonces a la segunda vuelta el número ya era 9, 9 sigue siendo mayor que 0, aquí en esta línea me imprimía 9 y luego me dice menos se hizo 8, entonces acumulador es 8 más 9 en 17 y así se iba constantemente. Aquí podemos hacer varias cosas con este while. Vamos a poner que aquí sea menor que 3. Vamos a decirle printf y ahora vamos a cambiarle, vamos a ponerle aquí escribe un número y le vamos a poner un scanf que le diga % de coma ampersand num2 punto y coma. Entonces tenemos que declarar nuestra variable llamada num2 y número la incrementamos y decimos que nuestro acumulador va a ser acumulador más num2 y después nos vamos a salir de esto y le vamos a imprimir la variable acumulador. Vamos a decir la suma de todos tus números es % de coma acumulador. Entonces vamos a compilarla, vamos a correrla y nos va a decir escribe un número, voy a escribir un 1, escribe un número, voy a escribir un 2 y escribe un número, voy a escribir un 3. Entonces la suma de tu números es 6 y es correcto porque lo que hicimos fue que un acumulador fuera sumando el 1 y luego sumar el 2 y luego sumar el 3, entonces 1 más 2 es 3 y 3 más 3 es 6. Entonces aquí está otro ejemplo para que nos sirve el while. Aquí con esta condición hicimos que nuestro while solamente diera 3 vueltas y nos mandara un número. Y perdón, el usuario nos escribiera un número. Después ese número lo guardábamos en una variable que se iba sobreescribiendo conforme el while iba dando vueltas. Después pusimos que el número se incrementara para que cuando se hiciera falso se saliera. Y nuestro acumulador que nos sumaba el número que introducía el usuario por el anterior número que ya había introducido, que se guardaba en acumulador. Y después todo lo que sumó acumulador se lo imprimimos fuera del while, porque si se lo imprimíamos dentro del while nos iba a imprimir el 1, luego nos iba a imprimir el 2, luego nos iba a imprimir el 3.
Entonces se lo imprimimos fuera para que nos imprimiera la suma total que guardó el acumulador. Bien, ahora vamos a dejar una práctica. Vamos a hacer un factorial. Vamos a decirle que al usuario que inserte el valor de un número a calcular. En este caso le inserté un 3 y el factorial es un 6. Vamos a ver qué es un factorial. Por ejemplo, si yo inserto el 3, el factorial es 3 por 2 por 1. Y esto me da un 6. Si yo insertara el 4, esto sería 4 por 3, perdón, 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos da un 24. Entonces, el factorial es el 4 por... se le resta 1 y se multiplica por eso, luego se le vuelve a restar 1 y se multiplica por ese resultado, y se vuelve a restar 1 y se multiplica por ese resultado, sin llegar al 0, porque si llegáramos al 0 sería todo lo multiplicado por 0 0, así que el resultado sería 0. Entonces tenemos que llegar hasta el 1. Entonces esta es la práctica que van a realizar. Aquí por ejemplo igual yo puedo insertar un 4 y el factorial va a ser 24. Recuerden enviarnos sus códigos a supracódigo@gmail.com. Ahí vamos a estar recibir sus códigos. Vamos a contestar todos sus problemas, sus códigos. Vamos a ver los que están mal, pues vamos a rectificarlos, y los que estén bien, pues una felicitación por realizarlo correctamente. No olviden suscribirse al canal. Denos un me gusta en Facebook y seguirnos en Twitter. Nos vemos, los espero en el siguiente tutorial.